Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. El tema de hoy va a ser sed llenos del Espíritu Santo. Pero para poder comprender este tema necesitamos entender y ser sinceros con nosotros mismos, comprender de que número uno, usted es absolutamente deficiente para hacer la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué significa la palabra deficiente? Aquí nos está dando el concepto de que usted y yo somos deficientes para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué significa la palabra deficiente? Bueno, esta palabra significa insuficiente, significa insuficiente con respecto al nivel que debería alcanzar, es decir, por mí mismo no lo puedo lograr, no lo puedo hacer. Una persona deficiente es alguien cuyo consciente intelectual está por debajo del nivel medio general, eso nos dice el diccionario. Una persona deficiente es una persona que no puede en sí misma lograr algo. Y la definición es que usted es absolutamente deficiente para hacer la voluntad de Dios en su vida. Y se lo voy a demostrar con un versículo. Juan capítulo 15, el versículo 5. San Juan capítulo 15, el versículo 5. Porque probablemente usted me va a decir, ay pastor, usted me está insultando. Porque me está diciendo que yo soy un deficiente. Usted me está diciendo que mi intelecto está por debajo del nivel medio general o que yo no puedo alcanzar las cosas que quiero alcanzar. Bueno, la Biblia, el Señor es quien nos da este concepto de que usted y yo somos deficientes al momento de querer hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. San Juan capítulo 15, el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y quiero resaltar la última frase que dice, porque separados de mí, ¿cuánto? Ni siquiera alguito así. Nada. ¿Y qué significa la palabra nada? Pues nada. La Biblia dice, separados de mí, sin mí, nada podéis hacer. Absolutamente. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que usted es absolutamente deficiente para hacer la voluntad de Dios en su vida. Si no estamos llenándonos del Espíritu Santo de Dios, usted es inservible. ¿Voy a seguir insultándolo? Si usted no se está llenando de Dios, usted es inútil delante de Dios. Porque separados de mí,
nada podéis hacer. Para entender mejor esta frase, podemos pensar un poco en un guante. Todos sabemos lo que es un guante, ¿no es cierto? Creo que en todos los países llamamos guante al guante, entonces no hay otra palabra para definir eso. Pensemos en un guante. ¿Qué es un guante sin una mano? Usted puede mandar al guante y decirle, guante, toque por favor el piano. ¿Podrá el guante tocar el piano? No, en lo absoluto. El guante sin una mano no es absolutamente nada. Nosotros somos como guantes. Si esa mano que representa a Dios no está llenando nuestras vidas, nosotros somos inútiles. No podemos vivir esta vida. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad, porque separados de mí, nada podéis hacer. A menos que el guante no tenga una mano, no es nada. A menos que usted no tenga a Dios y no se llene de ese Espíritu Santo, usted no es nada, ni nada puede hacer tampoco. Esto nos enseña que sin el Espíritu de Dios uno no puede vivir como cristiano. Por favor, grabes esa frase. Sin el Espíritu Santo de Dios en la vida del ser humano, el ser humano no puede vivir como cristiano. Es más, cuando Dios quiere hacer algún trabajo, Dios no solamente escoge a una persona que tiene a ese Espíritu Santo, sino a esa persona que está llena de ese Espíritu Santo. Porque son dos cosas diferentes. Tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, recibirlo en nuestro corazón. Y otra cosa es ser lleno de ese Espíritu Santo. Y vamos a hablar y dar la definición y el concepto de lo que significa cada una de estas cosas. Cuando Dios quiere hacer algún trabajo, escoge creyentes llenos del Espíritu Santo. Esto lo vemos en varios ejemplos del Nuevo Testamento. Para empezar, en Hechos 6 dice la palabra del Señor que Dios quería escoger algunos diáconos. Y los requisitos que deberían tener esos diáconos eran que sean hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Dijimos entonces en primer lugar de que usted es absolutamente deficiente para hacer la voluntad de Dios en su vida, porque separados de mí nada podéis hacer. Número 2, nuestra absoluta dependencia de Dios. Usted y yo no podemos vivir una vida cristiana independientes. Nos llamamos cristianos porque dependemos de Cristo Jesús. Dependemos de su Espíritu Santo para poder vivir y ser guiados, para recibir ese poder. Dice la palabra del Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos depender de ese poder sobrenatural para poder vencer las tentaciones, para poder levantarnos cuando caigamos, para poder resistir al diablo, para poder vencer las pruebas que vienen a nuestra vida, para poder predicar, para poder tener fuerza en medio del sufrimiento, del dolor o de la enfermedad. Necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo y ser llenos de Él. Si tratamos de andar en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. La vida cristiana no se trata de usted ni de mí. La vida cristiana se trata de el Espíritu en usted y en mí. El Espíritu llenándonos y haciendo su voluntad a través de nuestras vidas, queridos hermanos. Volviendo a Efesios capítulo 5, el versículo 18, la palabra del Señor nos enseña que este versículo es el corazón de todo el asunto, es la clave para vivir la vida cristiana. Nunca vamos a poder caminar en luz, nunca vamos a poder caminar en amor, nunca vamos a tener esa humildad de Jesucristo, nunca vamos a poder caminar en sabiduría a menos de estar fortalecidos en el Espíritu Santo. Aquí la palabra del Señor nos dice una vez más, no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto nos está enseñando que usted y yo debemos permitir que Dios controle nuestra vida. Notemos que no es una opción. Si el creyente, si el Hijo de Dios tiene al Espíritu Santo de Dios, para él no es una opción ser lleno del Espíritu Santo o no ser lleno del Espíritu Santo. Aquí la palabra nos da un mandato, nos da un imperativo. Un imperativo significa un mandamiento. Y el mandamiento únicamente se lo obedece. Dice la palabra, sed llenos. Es un mandato para todo creyente, para todo hijo de Dios. Si no obedecemos, la Biblia dice que somos necios. Mire lo que dice el versículo 15, más atrás, el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La desobediencia nos hace personas necias. Debemos obedecer al Señor cuando dice que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa ser llenos? ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Seguramente hemos visto en otras iglesias o hemos visto en la televisión o en algunos casos de que algunos piensan que ser llenos del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Si no tienes al Espíritu Santo, entonces no puedes hablar en lenguas. Si hablas en lenguas, eso es una señal de que tienes al Espíritu Santo. ¿Verdad o falso? Falso, completamente falso. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña de que una señal que yo tengo al Espíritu Santo de Dios me hace hablar en lenguas. Que ni siquiera es hablar en lenguas o en idiomas, sino lo que escuchamos son simplemente balbuceos y nada más. Balbuceos, no son idiomas, no son lenguajes, no son dialectos, son balbuceos nada más. La Biblia no enseña. Esto es un contraste porque la palabra del Señor en ninguna parte manda o dice que es una señal el hablar en lenguas, el ser lleno del Espíritu Santo. La palabra tampoco nos muestra que una señal para ser llenos del Espíritu Santo es caerse cuando un ministro o un pastor te toca. Le voy a dar la tarea a usted y usted busque en su casa, desde Génesis a Apocalipsis, ¿dónde podemos encontrar esta práctica de que una señal que el Espíritu Santo de Dios me está llenando es caerse en el suelo? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Usted no lo va a encontrar. Va a perder su tiempo si lo busca. Va a perder su tiempo si lo busca. Aquí, en esta congregación, jamás tendremos ese tipo de práctica, porque la Biblia no dice tal cosa. No habla como una señal el de caerse. Jamás practicaremos eso aquí, a no ser que cambien de pastor, hermanos. Y que otro pastor venga y diga, he recibido una visión del Espíritu Santo, del Señor, que vamos a hacer esto. No hay tal visión. No hay visión nueva. Todo está revelado y escrito en la palabra del Señor. Simplemente tenemos que seguirla y obedecerla nada más. Otra señal no es tampoco saltar o brincar. Oh, ese está lleno del Espíritu Santo porque lo vemos saltando, brincando, cayéndose. No es una señal del Espíritu Santo tampoco hacer eso o temblar como cables eléctricos. Una amiga en Bolivia fue invitada a una actividad que se llama El Encuentro. Ustedes probablemente han escuchado acerca de esta actividad. Bueno, ahora ya hay el preencuentro, el encuentro, el posencuentro y pospos o algo así, no sé qué más, pero el encuentro.
el encuentro. Y esta frase está basada en un versículo sacado fuera de contexto del Antiguo Testamento. Que tendrán encuentro con Dios, pero encuentro para juicio. Está sacado fuera de contexto. Y en base a eso, hoy en día se hacen actividades de que tienes que ir al encuentro, y si no vas al encuentro, no eres un hijo de Dios, o no tienes al Espíritu Santo, o no estás siendo lleno del Espíritu Santo. Lo cierto es que esta amiga fue al encuentro. Y es prohibido decir las cosas que pasan en el encuentro, sino que simplemente uno tiene que decir, fue tremendo. Esa es la palabra, es tremendo. Pero ¿cómo es? Dime, explícame. No, es tremendo, tienes que ir. Y así le enseñan o lo mentalizan a poder decir eso a las demás personas para que los demás también vayan. Pero esta amiga era cristiana, esta amiga conocía la palabra del Señor. Y entonces me explicó de que a ella la hicieron pasar al frente, la impusieron las manos y querían tumbarla, y el pastor, de tanta desesperación que no se caía, hasta la empujaba ahí en su frente de tal forma que ella se caiga y empiece a temblar. Pero esta amiga no se caía. Entonces el pastor llamó a 2 ayudantes e hizo que esos ayudantes la metieran en un cuarto aparte, separada, para hacerle un exorcismo. Y le decían que ella no se caía porque tenía demonios en su vida. Yo le estoy contando algo verídico que ha sucedido, que es así. No he tenido el gusto de ir a un encuentro, pero he leído mucho acerca del encuentro y cómo empezó esto en Colombia, en Brasil, y se propagó con un hombre llamado César Castellanos. Lo cierto es que el Espíritu Santo no se manifiesta de esa forma. Creemos o pensamos que eso significa, wow, está lleno del Espíritu Santo, pero eso no enseña la palabra del Señor. Hay muchos versículos sacados fuera de su contexto o de lo que realmente quieren decir, y muchas veces lo adoptan a cosas que ellos, no Dios, ellos quieren enseñar y decir. No nos confundamos. Esto no significa ser llenos del Espíritu Santo. El hablar en lenguas, el caerse, el temblar, el saltar, etcétera, etcétera. No enseña la Biblia tal cosa. En primer lugar, este versículo nos dice, no os embriaguéis con vino. Nos da un ejemplo de cómo el alcohol, el vino, la borrachera controla nuestra mente. A lo que originalmente se está refiriendo ahí, según el contexto judío, es de que en los tiempos antiguos muchos paganos e idólatras se emborrachaban adrede, a propósito, con el fin de poder sentir a su Dios, con el fin de que ese Dios a quienes estaban venerando, ese ídolo a quienes se estaban inclinando, pues puedan ellos sentirlos de tal forma que su borrachera desenfrenada puedan hacer cosas que supuestamente los eleve a esos dioses. Eso nos dice la cultura pagana que se practicaba en aquellos tiempos. Y yo creo que cuando Pablo escribe este pasaje está pensando precisamente en esa costumbre. Si sacamos una lección doble, es cierto de que nosotros no debemos embriagarnos, no debemos emborracharnos. Antes yo me emborrachaba, antes yo hacía lo que quería con mi vida, tomaba lo que quería, cerveza, vino. Yo recuerdo que no tenía límites, a veces no teníamos dinero y mezclábamos refrescos con puro alcohol, porque el alcohol era barato. Centavos vale en mi país. Entonces mezclábamos un Kool-Aid o refresco, como quiera llamarlo, con alcohol puro, y así nos emborrachábamos con tal de estar ahí alucinando en las nubes. Si queremos sacar ese ejemplo, podemos hacerlo. La Biblia nos dice que ahora que somos creyentes, si tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida, es obvio que no debes embriagarte, no debes emborracharte. Eso te saca fuera de sí, eso te controla y te lleva a hacer otras cosas que Dios no quiere que hagas. Eso es lógico, pero creo yo que en lo que está pensando el apóstol Pablo aquí cuando escribe no os embriaguéis con vino, es precisamente remontándose a esa práctica pagana que tenían aquellos religiosos
de embriagarse con tal de sentirse en las nubes o sentirse de pronto elevado a sus dioses, ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Número 1, yo quiero compartirles este versículo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 8. Aclararle de que cada cristiano verdadero posee al Espíritu Santo de Dios. Cada cristiano verdadero posee al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando recibimos a Cristo Jesús, cuando tenemos fe en Cristo Jesús, esa fe de declarar con nuestra boca que solamente Él es el único, quien me puede salvar del infierno, quien me puede transformar la vida, cambiar mi forma de pensar, es Él, nadie más. La Biblia dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro, no hay sacerdote, no hay Budá, no hay otro ser en la tierra, en el universo que pueda cambiarte, solamente Jesucristo. Por eso decimos que la salvación se obtiene a través de la fe. ¿Qué fe? Es confiar en que Él es el único camino, la única salvación que yo tengo para mi vida. Caso contrario, me voy al infierno. Me voy al infierno. Te vas al infierno. Si no crees, si tienes esa fe que te lleva a una obediencia, ese creer que te cambia la mente y dice, Señor, yo me entrego a ti, Señor, yo te recibo, ven a mi vida, te doy la bienvenida en mi corazón, Señor, ven que tu Espíritu Santo llene mi ser y sálvame. Y cuando eso sucede, entonces el Espíritu Santo empieza a hacer una obra de transformación en mí. Me cambia los pensamientos, me cambia los deseos. Y yo creo que esa fue mi solución a la borrachera, al cigarro, a los vicios que yo tenía, a las cosas malas y a las prácticas, a la desobediencia y a todas las cosas que yo antes hacía. El Espíritu Santo nos cambia, produce una transformación. Si no fuese así, la Biblia fuese mentirosa. Y tú te preguntas, pero si yo lo conozco a fulano de tal, que está años ya en la iglesia, y veo que sigue igual y no cambia. Bueno, una cosa es estar en la iglesia, otra cosa es estar en el Espíritu Santo de Dios. Otra cosa es tener a ese Espíritu en mi vida y ser llenos de ese Espíritu y hacer que ese Espíritu me cambie, me transforme. Viniendo a la iglesia, tu vida no es salvada. Viniendo a la iglesia, tú obtienes información, conocimiento, aprendes, pero si no pones en práctica eso que aprendes, entonces de nada sirve. Eres un religioso y nada más. Cada cristiano verdadero, quien ha recibido al Espíritu Santo, tiene al Espíritu en su vida. Dice Romanos capítulo 8, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Dice la Biblia, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La mayoría de las veces cuando la Biblia habla vivir según la carne, está hablando a incrédulos o refiriéndose a gente que no es cristiana, la mayoría de las veces, no siempre. Un caso diferente es la iglesia en Corinto, pero la mayoría de las veces cuando la Biblia se refiere a la gente carnal, está hablando de gente incrédula. Porque ¿cómo pueden decir que tienen a Cristo Jesús, que han pasado de las tinieblas a la luz, si siguen viviendo en las tinieblas? Es algo incongruente. Es algo que no puede tener lógica ni relación. Entonces, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El versículo 9 siguiente dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Quiénes?
Ustedes, porque tienen al Espíritu Santo de Dios. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Sencillamente usted no es cristiano si usted está viviendo según su carne o según su propia voluntad, sin importarle los deseos de Dios. Cada cristiano verdadero posee, tiene al Espíritu Santo de Dios morando en su vida. Una persona sobrenatural viene a morar en su vida y esa es la tercera persona de la Trinidad que se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. Número 2, ser llenos del Espíritu Santo significa ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 1, solo para dar un ejemplo. Ser llenos del Espíritu Santo significa ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. El Espíritu, aún el Señor Jesucristo, era una persona llena del Espíritu Santo, a tal punto que Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo, se dejaba controlar por el Espíritu Santo. ¿Quién lo guió? ¿Quién lo llevó? El Espíritu lo llevó. Él no fue al desierto por su propia voluntad. Él no hizo las cosas que hizo por su propia voluntad, sino que el Espíritu Santo de Dios lo guió a hacer eso. El Espíritu Santo debe controlar tu vida y mi vida si queremos ser llenos de Él. Esto contrario sería a hacer las cosas que yo quiero, a cumplir los deseos que yo deseo, a caminar por donde yo quiera. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Y no eres cristiano? ¿No eres creyente? Y no hablamos de que la vida del cristiano es una vida dependiente. Y estamos hablando de que la vida del cristiano es una vida controlada y guiada. ¿Por qué estás viviendo tu vida de forma independiente entonces? ¿Por qué estás andando por donde quieres? ¿Por qué estás caminando según tus deseos o tu voluntad? Eso no es de una persona que está llena del Espíritu Santo. Porque una persona que desea estar controlada por el Espíritu Santo de Dios es guiada y llevada por el Espíritu de Dios donde Dios quiere llevarla. Por eso es que lamentamos muchas veces. Por eso es que nos arrepentimos de decisiones que hacemos. Porque terminamos mal. ¿Quién fue que decidió? ¿Quién fue que guió o llevó? ¿Fue el Espíritu Santo de Dios o fuiste tú? Fuiste tú. Porque si haya sido el Espíritu Santo de Dios, entonces estuvieras gozoso, feliz y contento de haber tomado esa decisión que Él guió en tu vida. Ser guiado por el Espíritu de Dios es ser controlado, llevado por Él. Y a veces no entendemos muchas cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, pero al final sí la entendemos, porque su voluntad es perfecta. Cuando recién vinimos a vivir a Estados Unidos con mi esposa, nos casamos aquí, empezamos a vivir en Newport Richie, una ciudad al norte, a 1:30 de aquí aproximadamente. Alquilábamos en unos apartamentos y me parecían un poco caros los apartamentos. Entonces buscamos tal vez la opción de comprar una casa y en vez de pagar alquiler, pagar nuestra propia casa. Lo más lógico y normal, el deseo que todos tenemos en nuestras vidas de tener una propia casa. Y encontramos una de oferta, pero así como si Dios lo hubiese puesto ahí delante de nosotros, como si Dios. Y honestamente fuimos a ver la casa, me encantó la casa, el precio ni se diga, el precio estaba pero regalado. Yo llegué a mi casa, le dije a mi esposa, yo quiero esa casa. Acomodé el lugar. Yo quiero esa casa. Y entonces, mi esposa es sumisa, sujeta, que nunca me muestra sujeta, sino que siempre está sujeta.
Y ella dice, sí, bueno, vamos a hablar con el realtor y todo eso, y hacer los planes, los pagos, etcétera, etcétera. Y cuando estuvimos a punto ya de cerrar el negocio, de la noche a la mañana llegó otra persona y ofreció un par de miles más que nosotros. Y el realtor, sin consultarnos, ¡pum!, se la vendió. Cuando nosotros llamamos para cerrar el negocio, nos dijeron, la casa ya está vendida. ¿Qué? ¿Y sabe qué? Yo les voy a ser sincero. Yo me frustré. Como que yo me enojé con Dios. Yo decía, ¿por qué Dios permites esto? Yo me ilusioné con esa casa. Yo quería esa casa. Pero Dios nos dice, es lo que tú querías. Son tus deseos. Pero mis deseos, dice Dios, están por encima de todo. Molesto, enojado al tiempo, ocurrió otras cosas en nuestros planes. Mis suegros vinieron a vivir a Estados Unidos, empezaron el grupito, la hermana Eugenia, hermana Ana saben muy bien estos detalles. Y alguien nos invitó a esta casa de aquí y nos mostró que esta casa estaba vacía. Nos llamaron y rápidamente vinimos. Y cuando vine a esta casa le dije, Señor, perdóname, tu voluntad es mejor que la mía. Y yo no sabía los propósitos que Dios tenía, pero ahora puedo saber. Si yo hubiese comprado esa casa bajo mis caprichos, yo no estuviera aquí parado frente a ustedes. Yo estaría haciendo allá en Newport Richie cualquier cosa, menos quizás la obra de Dios o sirviéndole a Dios como lo estoy haciendo ahora. Y le doy gracias a Dios. A veces en su tiempo no entendemos cuál es la voluntad de Dios, pero debemos orar y dejar que su Espíritu Santo nos controle y controle aún nuestros deseos y decirle, Señor, está bien que se haga tu voluntad y no la mía, porque su voluntad es perfecta. Mi voluntad no es perfecta. Lo que yo quiero es simplemente lo que yo quiero, nada más. Soy una persona imperfecta, falible, pero Dios es perfecto e infalible. Nosotros simplemente tenemos que dejarnos llevar por su Espíritu Santo y ser guiados e ir donde Él quiere llevarnos. Eso significa ser controlados, ser llenos del Espíritu Santo. Es rendir nuestra voluntad, rendir nuestro talento, entregar nuestro intelecto a Él. Es aniquilar nuestro ego. ¿Entiende eso? Aniquilar y matar nuestro ego, nuestro orgullo. Ese orgullo que yo tenía esa vez cuando le dije, Dios, ¿por qué haces esto? ¿O por qué permites esto? ¿Quién soy yo para juzgar a Dios? ¿Quién soy yo? ¿Qué sucediera si de pronto usted está por la calle y una hormiguita así se le cruza y esa hormiguita empieza a gritarle y a decirle cosas a usted? ¿Qué diría usted? Esta hormiguita, ¿qué se cree que me está diciendo a mí, yo grande? Y esa hormiguita minúscula ahí, ya, para que no hables más, tenga. Si esa hormiguita no es nada para estar reclamando las cosas que nosotros hacemos, ¿quiénes somos nosotros para estar reclamando o quejándonos de la voluntad perfecta de Dios? No somos nada. Simplemente tenemos que buscarla, tenemos que anhelarla, porque sabemos y debemos estar conscientes que eso es lo mejor para nosotros, su voluntad. Eso es lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Y les pido por favor que volvamos a Efesios, en la parte final, Efesios capítulo 5. Ya les dije, hermanos, que este pasaje de Efesios, en especial el versículo 18, es clave en toda la Biblia. Para el creyente en su vida es clave. Qué bueno sería que usted incluso se lo aprenda de memoria. Amén. A ver si algunos se lo saben. 2, 3. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Antes bien,
sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios no quiere que tu vida sea controlada por vino, cerveza o cosas que controlan tu mente, sino más bien que el Espíritu Santo controle toda tu mente y tu voluntad. Esto es lo que sucede cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Algunos de los resultados que vemos aquí por el hecho de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora yo quiero que usted en su mente ponga dos listas. La lista que hace un momento les di acerca de que las personas piensan lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, es decir, hablar en lenguas, caerse al suelo, temblar, saltar, etcétera, etcétera. Por un lado. Por otro lado, miremos la Biblia. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos. Una persona llena del Espíritu Santo. Seguimos, mire usted el orden. El versículo 18 nos manda a ser lleno y el versículo 19 nos da el resultado de esa llenura del Espíritu Santo. Hablamos entre nosotros. Y dicho sea de paso, quiero aprovechar esta frase para decir que no hay tal cosa, no hay tal creyente lleno del Espíritu Santo y que sea un creyente aislado. ¿Sí me entiende? Una persona que diga, yo soy lleno del Espíritu Santo, yo busco a Dios, yo soy cristiano, pero no quiero ir a la iglesia, yo puedo estar en mi casa tranquilo, estudiar mi Biblia, ver videos, etc. Una persona como llamamos o dicen por ahí, ermitaña, aislada. Eso es contrario a decir ser cristiano, soy cristiano, o mucho peor, soy lleno del Espíritu Santo y ser una persona aislada. ¿Se da cuenta lo que dice ahí la Escritura cuando dice, hablando entre quiénes? ¿Entre usted mismo, solito? Entre vosotros, con salmos. Hay comunión entre hermanos, hay relación, hay ese amor que me lleva a buscarlo, a que usted me busque, a que usted busque una amistad conmigo y yo con usted. Hay una comunión entre hermanos. Porque si nuestra comunión con Dios está bien, automáticamente nuestra comunión con nuestros hermanos estará bien también. Si yo digo que amo a Dios, entonces también voy a amar a los demás, sean quienes sean, y no los voy a juzgar. Yo voy a dejar ese trabajo a Dios, que Él juzgue. Yo simplemente voy a amar, porque el amor de Dios me está llenando, 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 y yo estoy bien con Dios, y yo estoy llenándome de su Espíritu Santo, llenándome de su Espíritu Santo día tras día, orando, leyendo su palabra, escuchando su voz, a tal punto que ese amor rebosa, rebalsa. ¿Cómo es cuando usted sirve un vaso de agua y no hay espacio en el vaso? ¿Qué sucede cuando usted sigue sirviendo? Pues el agua empieza a rebalsar y el agua empieza a esparcirse por toda la mesa. Ese amor que Dios me da en mi vida, dice la palabra, rebosa, rebalsa, a tal punto que afecta positivamente también a los de mi entorno, a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos en Cristo. No hay tal cosa de un creyente lleno del Espíritu Santo y que esté aislado y que sea solitario y que digan, yo no necesito ir a la iglesia. Yo soy un cristiano y aquí puedo en mi casa solito, tranquilo, sin tener ningún problema, sin tener que estar enfrentándome con esos hermanos que critican, que murmuran, etcétera, etcétera. Pues no hay iglesia perfecta. Si usted encuentra una iglesia perfecta, avíseme por favor, hermano. Yo quiero ir allá, ¿ok? No hay iglesia perfecta. La iglesia es como un hospital donde todos los enfermos venimos a curarnos por Dios. Amén, hermanos. Siga buscando, no lo va a encontrar. No hay iglesias perfectas. Y
vemos aquí que la llenura del Espíritu Santo, el resultado es hablar entre vosotros con salmos, dice también la palabra con himnos, cánticos espirituales. El versículo 20 nos muestra que una persona llena del Espíritu Santo es una persona agradecida, dice dando gracias. El versículo 22, sígame aquí en la proyectora por favor rápidamente. El versículo 22 dice que el estar lleno del Espíritu Santo es que las mujeres casadas están sujetas a sus propios maridos. Eso es un resultado de la llenura del Espíritu Santo. El versículo 25 dice que una persona llena del Espíritu Santo, un marido en este caso, ama a su mujer, ama a su esposa, la ama porque Cristo lo amó a él también. Una persona llena del Espíritu Santo en el capítulo 6, en el versículo 1, hablando en esta ocasión a los hijos, dice que los hijos obedecen cuando están llenos del Espíritu Santo. No es necesario renegar en contra de ellos, sino que ellos obedecen porque ellos están llenos del Espíritu Santo. En el versículo 4 encontramos a padres llenos del Espíritu Santo. En el versículo 5 encontramos a siervos o a empleados que trabajan para alguien que también están llenos del Espíritu Santo y obedecen sin necesidad de que se los estrangule. En el versículo 9 encontramos a los amos o a los patrones que están llenos del Espíritu Santo también y que son buenos patrones porque el Espíritu Santo los está guiando y los está controlando. La llenura del Espíritu Santo provoca todo esto. ¿Puso usted la lista ahora entonces? ¿Podemos comparar las dos listas? Aquí en lo que hemos leído rápidamente no hay nada de caerse de espaldas o a empezar a hablar en lenguas. No hay nada de eso. Aquí la lista sigue y sigue el orden y la base fundamental es ser llenos del Espíritu Santo y el resultado de eso es de que provoca todo lo que hemos leído. Si usted es marido, si usted es hijo, si usted es esposa, si usted es empleado, si usted es patrón, patrona, le afecta positivamente si usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. La llenura afecta nuestra relación con Dios, nuestra familia y los demás. Y el último versículo que vamos a mirar es Colosenses 3:16. ¿Cómo se nota que el apóstol Pablo escribió la misma carta? Porque la misma idea la encontramos en Colosenses. Lo que acabamos de leer en Efesios, la misma cosa lo encontramos en Colosenses. Se lo voy a mostrar. Capítulo 3, dice el versículo 17. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona agradecida. Habla de las esposas, dice, todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia, una persona agradecida, a Dios Padre por medio de él, lo mismo que hablaba el apóstol Pablo también en Efesios. Vemos el capítulo 4 de Colosenses, el versículo 1, que también les habla a los amos, a los empleados, de igual forma que lo vimos en Efesios capítulo 5. Hay un paralelo, hay un parecido, lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo en Efesios, lo mismo lo está repitiendo también en Colosenses. Pero ¿cuál es la clave? El versículo 16 es la clave del capítulo 3. Colosenses 3:16. ¿Qué es lo que produce la llenura del Espíritu Santo? Dice el versículo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo, lo mismo es hacer abundar la palabra de Dios en nuestros corazones. Es exactamente lo mismo. Esta es la respuesta, creo yo, al por qué nuestras vidas muchas veces carecen del control
de la guía del Espíritu Santo. Sencillamente porque estamos vacíos de la palabra. Note usted que dice que la palabra de Cristo more en abundancia. No solo more, sino que more en abundancia. No debe usted conformarse con eso que sabe, con eso que conoce. Tenga apetito y deseo de más. Yo quiero más. Yo quiero más. El miércoles les compartía a los hermanos que vinieron a la oración, de que hablando con alguien le decía, mira, venga el miércoles a la oración. Y él decía, no hermano, para mí domingo está bien. Venir miércoles ya es mucho para mí. Ya, o sea, hay que tener un equilibrio, ¿no, pastor? Me decía. Domingo está bien, pero miércoles ya es mucho, pues también, ¿no? Tampoco quiero que me diga la gente, ay, qué religioso mira, que toda la semana se la pasa. Domingo está bien. ¿Y hasta cuándo es que nosotros, o hasta qué límite nosotros debemos decir basta hablando de las cosas de Dios? ¿Ah? Dígame. No hay límite. Aquí dice, more en abundancia. Es más, la primera iglesia dice que se reunía todos los días de la semana y tenían la hora de la oración y se juntaban de casa en casa todos los días a partir el pan y a predicar la palabra del Señor y a aprender y a enseñar y a aprender y a enseñar y seguir siendo alimentados más y más todos los días de la semana, todos los días. Y usted que viene domingo y a veces miércoles, ay, dice ya mucho, dice, o se cansa. ¿O cree usted que es demasiado? A Dios le está diciendo eso y le está mostrando esa actitud. ¿Que cree usted que es demasiado darle a Dios ya mi tiempo? 1, 2, 3 horitas está bien, pero ya más de eso, hombre, no hay que exagerar. Uno también tiene sus cosas que hacer. ¿Qué actitud? Con razón estamos como estamos. La palabra de Cristo more en abundancia. No se conforme, no se conforme, lea, aprenda, venga, escuche, abra su corazón y su mente a seguir aprendiendo, porque esta vida no tiene sentido sin el conocimiento de Dios en su vida. No tiene sentido. Si usted no conoce a Dios, le invito a que lo haga. Oremos juntos. Pongámonos de pie, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias por darnos este mandato aquí. No es una opción, Señor, sino tú nos dices en la Biblia, sed llenos. Sed llenos. Señor, la única forma de ser llenos es con tu palabra en abundancia en nuestras vidas, conociéndote más y más y aprendiendo más de ti, Señor, y cómo eres tu Padre. Gracias, Señor. Si hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, yo te pido, Señor, que le hables con tu Espíritu Santo y puedas convencer a esa persona de justicia, de juicio, de pecado en su vida y esa persona pueda arrepentirse y volverse a ti, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga.